siguiente periodo que continúa. Pero ahorita mismo, en este momento, totalmente y exactamente, no tengo la total ubicación. Pero sí le digo que el primer tiempo ya lo estamos pasando ahora. Pero nos encaminamos hacia el tiempo más pesado de la historia. Porque si vamos a llegar a la semana 77 de la profecía de 2520 días, entonces nos faltarían todavía para llegar a los 84, 7 más. Entonces, si son 7 más, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahorita mismo no tengo el cuadro para demostrarle, pero si me lleva a la semana 77 en 2025, eso quiere decir que todavía estamos dentro del periodo de la tribulación. Todavía no hemos alcanzado lo que sería la gran tribulación, pero ahí estamos. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que está pasando. Dios me dio un mensaje para las naciones del mundo y para aquellos hombres que gobiernan el mundo. Y Dios me dijo a mí de que ellos se adelantaron en el tiempo. Y como se adelantaron en el tiempo, es por eso que nosotros ubicamos las dos cronologías de esta manera. Pero cuando nosotros vamos a la esencia de 2520 días, se van a acabar el 30 de marzo de 2032 para que el 1 de abril del año 2033 se ubica el año 2033, comenzando desde ese día a correr hacia el 34. Pero, ¿qué pasaría? Entonces, estamos ubicándonos dentro del reloj profético, dentro del establecimiento de Israel, porque así marca la profecía. Y tenemos que tocar estos puntos. Quizás para unas personas no entiendan todo esto. Quizás algunas personas, como dicen en México y en nuestros países, se hacen bolas con todos estos números, con toda esta historia, con todas estas cosas. Pero, ¿cómo entonces el pueblo de Dios va a crecer? ¿Cómo el pueblo de Dios va a entender en qué día vive y el tiempo en que vive de la historia, de la Biblia, de la profecía y de la cronología? ¿Por qué las personas van a recibir, dicen que reciben, palabra de Dios? Pero si recibieran palabra verdadera de Dios, entonces sabrían el tiempo en que viven. ¿Por qué entonces personas están todas desubicadas hoy en día que no saben exactamente ni qué está pasando? Y no solamente es de gente que se hace llamar cristiana, sino de todas las naciones del mundo que no hay cristiandad y que lo que hay solo es religiosidad. Y lo que hay solamente es adoctrinamiento. El adoctrinamiento está dentro de las religiones. El adoctrinamiento está dentro de las facciones políticas. Entonces, ¿a qué van los niños a una escuela? Van a aprender. ¿Qué aprenden? Perdónenme, pero aprenden mentiras. ¿Por qué? Porque les enseñan que un hombre, Carlos Darwin, que de una célula formó el hombre, que de varias tonterías. Carlos Darwin es del siglo pasado, o 2 siglos atrás. Ok, siglo y medio quizás atrás. Entonces, ¿quién es este individuo para ser creíble? ¿Sí? Cuando Dios, el Dios eterno, el mismo sexto día que fue un viernes como ayer, el Señor hizo al hombre. Entonces, ¿quién es creíble? Carlos Darwin del hoy y el Señor, que es el eterno Dios creador de los cielos y de la tierra, y que Él fundamentó el universo cuando esta criatura de Carlos Darwin, que su madre no era una changa y nunca se hizo changa, ni él tampoco, ni se hizo una célula caminando con 8 patas quizás,
Entonces, ¿qué significa esto? Da risa. Que este hombre se murió siendo Carlos Darwin. No se murió siendo mono. Sin embargo, su teoría de mentiras camufló la mente de la gente que hasta se pelean por todo ese montón de mentiras. Entonces, ¿a qué van los niños a las escuelas? ¿A aprender la verdad? ¿A aprender de la historia de lo que Dios hizo? No. ¿A qué van también? A ser adoctrinados. ¿Y a qué van también? Cuando yo recuerdo que mi hija cursaba aquí la high school, acá, oí decir yo a unos padres de que a sus hijos les estaban dando condones. Ah, ¿a eso van? ¿A que les den esas depravaciones a temprana edad? ¿Eso es lo que enseñan? Porque no hay nada de enseñanza. No hay una verdadera pasión por enseñar. Lo que se enseña es mentira y vulgaridad. Y lo que se enseña es lo que 4 gatos mantequeros, como yo digo, de las élites que hacen libros, les hacen a las escuelas para que eso se enseñe. Entonces es adoctrinamiento. No es enseñanza, no es historia, no es nada. ¿Se imagina usted que hay hombres que hoy en día dicen, la Tierra tiene billones de años? Y la Tierra solamente acaba de pasar por 6 millones y ahorita estamos en el 23, que equivale que estamos entrando 23 años dentro del milenio 7, que es el número de Dios. Por eso se establecerá su reino en el milenio 7, el milenio del Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, el reino de la bestia se termina. El reino del diablo se termina. El reino de la maldad se termina. El reino de la depravación se termina. Y el reino de la destrucción se termina. ¿Sí? Yo ahora mismo pensaba en unas palabras. Por ejemplo, yo decía, creo que dije Quad, ¿verdad? Que las sociedades están quebradas. La Q de esa de Q, ¿verdad? Luego, que están arruinadas, la A. Y luego, la D, destruidas. Y luego le agregaré una letra más y muertas. Esa es la sociedad que tenemos. Una sociedad que huele a sepulcro. Una sociedad que huele a carne podrida. Una sociedad que camina pareciera que en harapos. ¿Por qué? Porque parecieran muertos salidos de los sepulcros. Porque es una sociedad que no ha querido aprender nada. Es una sociedad que vive distraída. Es una sociedad que trae el celular tan pegado al oído y tan pegado al cuerpo que no les importa que el rayo láser les destruya sus células de su cuerpo. Y caminan como vagabundos, pasan los semáforos, no les importa si un carro les va a pasar encima y ahí van como locos corriendo y hablando y no